Si controlas tu mente, puedes controlar tu éxito. La mayoría de la gente se ve limitada por una mentalidad negativa. Al observar a 100 personas financieramente exitosas, se encuentra que 25 poseían una ventaja genética: haber nacido con dinero o tener conexiones privilegiadas. Pero para todos los demás, que son la mayoría de las personas de éxito, no naciste con una cuchara de plata en la boca. Tuviste que construir la mentalidad de un dominador. Así que lo que quiero hacer hoy es repasar 7 rasgos de la mentalidad de los dominadores con ejemplos específicos. Así podrás empezar a aplicar estas mentalidades a tu vida. El primer rasgo de la mentalidad de un dominador es: haces lo que sea necesario. Steve Harvey y Arsenio Hall estudiaban juntos en la universidad. Mientras conversaban sobre sus futuros sueños, Arsenio Hall reveló su anhelo de triunfar en Hollywood y salir en televisión. Aunque todos se burlaban de él, Steve Harvey, de forma temerosa, decidió inventar algo diferente. En realidad, también quería destacar en televisión, pero le daba mucho miedo admitirlo. Avancemos unos años. Steve Harvey trabajaba en el turno de medianoche en una fábrica. Llegó a casa del trabajo, puso la tele y dice en Comedy Central, su amigo de la universidad, Arsenio Hall, en la televisión, y rompe a llorar. Hace unos años se burlaban de Arsenio Hall, pero ahora vive el sueño de Steve Harvey en la tele. Y fue entonces cuando Steve Harvey dejó su trabajo y comenzó su carrera como comediante. Y se podría pensar que de repente se convirtió en este éxito de la noche a la mañana. Pero eso es exactamente lo contrario de lo que sucedió. Comenzó su viaje. Nadie sabía quién era. A nadie le importaba quién era. Y le cerraron muchas puertas y se convirtió en un problema porque ahora no tenía dinero para pagar el alquiler. Y como no tenía dinero para pagar el alquiler, tuvo que mudarse a su coche. Así que se quedó sin hogar. Pero no estuvo sin hogar una semana, ni un mes, ni siquiera un año. Fue un sin techo durante 3 años, viviendo en su coche, alargando la estancia en hoteles cuando conseguía un concierto en algún sitio que tuviera un lugar donde dormir, tendría un lugar para ducharse, y lo hizo mes tras mes, año tras año, después de 3 años. Fue entonces cuando finalmente tuvo el dinero para salir y conseguir un nuevo lugar para vivir. Y ahora todos conocemos a Steve Harvey hoy por el comediante en la televisión que es bien conocido en todo el mundo. Pero era un deseo de hacer lo que fuera necesario, incluso si eso significaba renunciar a su casa, incluso si eso significaba renunciar a su carrera, que si quieres llamarlo una carrera, renunció a su trabajo por su deseo de aparecer en televisión, dispuesto a sacrificar todo por ello. Jugaba para ganar, no por popularidad. Jack Welch, el CEO más joven en la historia de General Electric, fue reconocido por Fortune como el mejor directivo de todos los tiempos. En sus 20 años como CEO, incrementó las acciones de GE en más de un 3000%. Sin embargo, para que Jack Welch convirtiera a GE en la empresa más valiosa del mundo, tuvo que tomar medidas impopulares como implantar la regla 2070-10. Bajo su liderazgo, los directivos de GE debían clasificar a los empleados en el 20% superior, el 70% intermedio o el 10% inferior. Lo que necesitaría tu plan es cuidar bien del 20% superior. Págalos bien y asegúrate de que estén felices para evitar que pasen al 70% intermedio. Encuentra la forma de moverlos al 20% superior y fomentar la competencia entre los empleados de alto nivel. Si eres parte del 10% inferior, serías despedido. Esto causó controversia sobre la gestión de Jack Welch, ya que cuando fue CEO, incrementó la rotación en la empresa 5 veces con la intención de conservar a los mejores y deshacerse de los peores rápidamente. Pero su idea era que solo quería a los mejores empleados. Quiere cuidar de los mejores empleados y quiere que los mejores empleados compitan por el puesto. Pero si realmente te importaba tu trabajo y venías a trabajar y eras inteligente, bueno, ahora te cuidarían muy bien y te pagarían injustamente. Es decir, te pagarían mucho más que a los demás porque venías a ganar. Si quieres saber más sobre Jack Welch como empresario, te recomiendo encarecidamente leer su libro, Straight from the Gut. Es uno de los mejores libros de negocios. El tercer rasgo es luchar contra el dolor. Hay 2 personas de las que quiero hablar aquí, Paris Hilton y Mariah Carey. Ahora, puede que me oigas decir eso y digas desesperado: ¿quieres hablar de Paris Hilton como una persona de éxito? Sí, porque si aún no has leído su libro Paris, te recomiendo encarecidamente que lo hagas. Y en su libro de lo que habla es del abuso por el que pasó, no solo el abuso mental, sino también el abuso físico y el abuso sexual por el que pasó de niña, de adolescente, de joven adulta, pasando por un internado, siendo enviada lejos de unos padres porque sus padres pensaban que era una niña problemática para enviarla lejos. Ella va a este nuevo lugar donde ahora está siendo abusada físicamente, abusada mentalmente y abusada sexualmente. Tiene que salir de allí y luego seguir bajo el control de su familia, para que luego le quiten a sus hijos y seguir pasando por eso, y seguir saliendo y montando negocios, seguir adelante y luchar por lo que cree.
No es fácil, y esa es la mentalidad de un dominador, porque tienes a todo el mundo y a las redes sociales que dicen, bueno, ¿por qué deberían importarnos tus problemas? Porque naciste con una cuchara de plata en la boca, porque tu padre es rico, y aún así tener que pasar por estas adversidades para que todo el mundo se burle de ti en las redes sociales, pero aún así no rendirte y seguir luchando. No es fácil. Mariah Carey creció en una familia disfuncional. Cuando tenía 12 años, su hermana mayor la drogó e intentó venderla a un proxeneta. Luego sufrió abusos por parte del representante de su marido. Su marido la controlaba, la vigilaba hasta el punto de que ni siquiera podía salir a comer sola a un restaurante. No se le permitía caminar por la casa sin ser grabada, que cada cosa que hacía era controlada, vigilada y manipulada, pero seguir produciendo, seguir trabajando, seguir saliendo de eso y seguir esforzándose y produciendo algunos de los mayores éxitos que existen. Esa es la mentalidad de un dominador. El número 4 es enfrentarse a los detractores. Si nos fijamos en lo que Mark Zuckerberg ha construido, lo que verás es que la construcción de la riqueza y la construcción de un negocio exitoso no es un concurso de popularidad, porque hay un montón de gente que utiliza las plataformas de Mark Zuckerberg que no les gusta Mark Zuckerberg. Quiero decir, fue nombrado uno de los peores CEOs del año. Películas enteras, como La Red Social, critican su ideología y hasta la Casa Blanca le tiene aversión por sus empresas. No obstante, vale la pena destacar que Mark Zuckerberg también ha construido un negocio de gran éxito, generando miles de empleos y siendo una de las personas más exitosas del mundo. Así que puedes odiarlo o entender su mentalidad. La mentalidad número 5 es ser el mejor en lo que haces. Cuando Kobe Bryant jugaba en los Lakers, Kobe Bryant se aseguraba de que nadie le superara, no solo para ser el mejor jugador de su equipo, no solo para ser el mejor jugador de la NBA, sino para ser el mejor jugador de todos los tiempos en el mundo. Ese era su objetivo. En lugar de llegar 9:45, el entrenamiento comenzaba a las 10. Por lo tanto, él practicaba 3 horas y terminaba su entrenamiento completo antes de que empezara para que así pudiera hacer el trabajo extra en lugar de dormir junto con los demás. Para Super Kobe Bryant, jugar en la media nunca fue parte de su objetivo, nunca fue parte de su diccionario, nunca fue parte de su mentalidad. Jugar como los demás nunca fue una opción. Él quería ser el mejor y nada más era una opción, y haría lo que fuera necesario para asegurarse de que eso sucediera. La mentalidad número 6 es pensar en grande. Cuando Steve Jobs estaba construyendo Apple, y hay un montón de libros y películas por ahí sobre su vida y su viaje de la construcción de Apple ahora, que recomiendo encarecidamente ver, pero cuando él estaba construyendo Apple, no pensaba en pequeño y no estaba pensando en los próximos 6 meses o incluso los próximos 6 años. Pensaba a décadas vista porque quería construir algo que la mayoría de la gente ni siquiera podría conceptualizar hoy. Cuando tuvo la idea de construir un teléfono con pantalla táctil, no existía el concepto de construir un teléfono con pantalla táctil. Eso fue cuando teníamos cosas como las Blackberries. Si te acuerdas de eso, escribías en un teléfono y lo más cercano a la pantalla táctil era que podías usar un stylus de tu Palm Pilot. Pero lo que Steve Jobs estaba pensando era, ¿cómo podemos romper la norma? ¿Cómo podemos romper el molde? ¿Cómo podemos hacer algo que nadie puede pensar hoy en día? Porque si le hubieras preguntado a la gente entonces lo que hubieran querido en los teléfonos, habrían dicho un teclado más grande, pero él hizo algo completamente diferente. Entonces innovó el teléfono con pantalla táctil, y lo que dijo es que cada uno de nosotros tiene 5 stylus en sus manos, que son sus propios dedos. Y así es como creamos la idea de un teléfono con pantalla táctil, cuando todo el mundo pensaba que era la cosa más tonta del mundo, porque todo el mundo decía, ¿para qué quieres un teléfono con pantalla táctil? Porque en cuanto te lo pones en el bolsillo, podrías contárselo a alguien, podrías crear todos estos otros problemas si tienes un teléfono con pantalla táctil, pero estaba pensando muchos años por delante de su tiempo. Y no solo eso, también estaba pensando en el almacenamiento de música de una manera muy diferente, porque quería construir la simplicidad y facilidad de uso, mientras que todo lo demás estaba tratando de ir tras los últimos gadgets técnicos. Quería construir algo que era simple y fácil de usar, que la mayoría de la gente pensaba que era estúpido, hasta que Apple comenzó a dominar la industria y la mentalidad. Número 7. Se dedica a estudiar. Warren Buffett es uno de los inversores más exitosos de la historia. Aunque tenga 80 años, en su horario no solo trabajaba de la manera convencional. Su trabajo consistía en estudiar, investigar empresas, analizar competencia, revisar números y economía. En entrevistas ha mencionado que dedicaba de 5 a 6 horas diarias a la lectura. Ahora él es como leer libros de ficción solo para leer historias. Está leyendo para aprender. Lee para estudiar, lee para entender, comprende lo que ocurre en las empresas en las que invierte, lee para entender lo que ocurre en la macroeconomía, lee para entender lo que ocurre en los distintos sectores de nuestra economía, lee para entender los aspectos financieros. De esa manera podría estar más educado para poder entender y estudiar y ser la persona más inteligente ahí fuera. A pesar de que construyó una enorme cantidad de riqueza, no llegó allí por accidente. Tenía la mentalidad de
Necesito saber más que los demás para poder tomar las decisiones más inteligentes porque se esforzó en estudiar el juego. Así que si quieres construir la mentalidad de un dominador, estos son los tipos de rasgos que quieres empezar a adoptar. Y sí, es raro, y sí, un poco obsesivo, y sí, un poco loco. Pero si quieres ser el mejor, no puedes seguir haciendo. Todo el mundo lo hace, porque si sigues haciendo lo que hace todo el mundo, acabarás como todo el mundo. Y por desgracia, la mayoría de la gente hoy en día es infeliz, no se siente realizada y está arruinada económicamente. Así que si quieres salir de ese molde, tienes que empezar a hacer cosas un poco más locas, que la gente no va a entender, pero que te va a dar la oportunidad de dominar de verdad y encontrar un verdadero éxito para ti. Si te ha beneficiado este video, por favor, pulsa el botón de like para suscribirte al canal y compártelo con alguien más. La mayoría de las personas de clase media y pobres trabajan para comprar cosas que luzcan bien, aparentando ser ricos. Los verdaderos ricos, por otro lado, buscan tener tanto dinero que puedan comprar cosas sin preocuparse por el precio, ya que son sus activos los que pagan por ellas. Pero tienes que saber realmente cómo funciona este libro de jugadas, así que déjame desglosarlo con un ejemplo de alguien que conozco personalmente.